con fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La madrugada de este miércoles 27 de mayo está llena de noticias y noticias graves, noticias preocupantes. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro acordó anoche una sentencia, una medida, reconociendo como válida la Junta Directiva integrada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, integrada por el señor Luis Parra y otros dos diputados cuyos nombres agradezco al olvido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que se agudiza la crisis institucional, como todo el mundo sabe. No existe el acta donde conste la supuesta mayoría que haya electo a esa junta directiva. Por el contrario, lo que consta por todas partes es que la mayoría efectiva de la Asamblea Nacional sigue estando bajo el control de los más importantes partidos de la oposición agrupados en una estructura llamada G4, a cuya cabeza estaría Juan Guaidó y Leopoldo López. Esa es, hasta donde se sepa, la estructura que tiene el control de la mayoría de los parlamentarios en nuestro país. Sin embargo, repito, se produce esta decisión del Tribunal Supremo de Nicolás Maduro. Por un lado esto, por otro lado está la solicitud que hace el fiscal general designado por un órgano que no tiene competencia para ello, como es la IRRITA, Asamblea Nacional Constituyente, que solo solicita al mismo Tribunal Supremo de Nicolás Maduro una interpretación de unos artículos constitucionales para determinar inocentemente si Voluntad Popular es o no una organización terrorista. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que un paso más el otro colocan a Juan Guaidó prácticamente a centímetros de la cárcel, del asilo diplomático o del exilio. ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo a esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Guaidó deja de ser presidente del Parlamento y podría afirmar estos sujetos que de acuerdo a esa misma diligencia judicial formaría parte de una supuesta organización terrorista. Mira, y el tema va muchísimo más allá de lo que le ocurra a Guaidó o de lo que le ocurra a Voluntad Popular o de lo que le ocurra a la oposición político-partidista. El tema es lo que pasa con los ciudadanos. El tema es el desborde, la deriva represiva. El tema es que Nicolás Maduro siente que ha derrotado políticamente a la oposición político-partidista y avanza entonces en una escalada autoritaria al amparo de la emergencia sanitaria manejada como ellos les da la gana manejarla, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tienes a un niño con discapacidad, con una condición similar al síndrome de Down, preso. Así nos lo informa la gente de Foro Penal. El joven de nombre Luis Pérez, detenido arbitrariamente, sigue preso. No hay forma ni manera de que llegue la orden que supuestamente le iba a otorgar una medida cautelar. Un joven detenido hace 48 horas en una panadería en Macarao porque dijo, que este era un gobierno insoportable. No lo dijo así, utilizó otra expresión un poco más gruesa.
Bueno, lo pusieron preso, cerraron la panadería y al muchacho ahora, al parecer, de acuerdo a los familiares, le van a inventar un expediente de drogas o algo así para dejarlo no solamente preso, sino además hundido moralmente. ¿Mm? Tenemos otras informaciones provenientes de Barquisimeto. Un dirigente chavista de base, padre de un muchacho, fue testigo de cuando arrancaron a ese muchacho de su casa a las 4 de la mañana y luego apareció asesinado en la morgue. Estamos esperando el contacto con ese compatriota, con ese ciudadano de nombre Carlos Arriechi, para en ese momento dar más detalles. Ustedes saben cuál es la costumbre y la tradición, el estilo editorial de este programa, no decir nada que no sea absolutamente sustentable con el testimonio de los protagonistas. Bueno, ese es el marco, no solamente represión contra los políticos, sino represión contra el pueblo, represión contra todos los ciudadanos. En ese contexto se produce la salida del aire del programa de Vladimir Villegas. Vladimir Villegas anunció ayer que su programa fue sacado de la parrilla del canal Globovisión por presiones de Nicolás Maduro. Él dio ayer unas declaraciones a través de las redes sociales a las 8 de la noche y a nosotros nos brindó unas declaraciones exclusivas en la madrugada de hoy, cuyo contenido comparto de inmediato con ustedes. Ayer, martes 26, el país se vio sorprendido por una información. Sale del aire de la pantalla del canal Globovisión el periodista Vladimir Villegas y su espacio Vladimir a la una. Esto generó un impacto importante, no solamente en el ámbito político, sino también, por supuesto, en el ámbito comunicacional, después de numerosas agresiones a la libertad de expresión. Tenemos en línea precisamente a nuestro colega y amigo Vladimir Villegas. Vladimir, buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es el primer análisis que haces tú? Vimos tu exposición anoche en las redes, ya más reposado. ¿Cuál crees tú que es el origen de toda esta situación que ahora te afecta de manera tan directa? Bueno, hermano, gracias, Chugo. Un saludo, buenos días a toda la audiencia, ¿verdad? Un gran abrazo, Chugo, que bueno, que somos amigos de la ya lejana infancia, y bueno, colegas y amigos, pues. Y Chugo, fíjate tú lo siguiente, yo diría, ya viendo las cosas un poco más en frío, que esta medida es precisamente la tiene el gobierno hacia los medios de comunicación social, tal como yo lo digo, una relación equivocada, porque no es una relación basada en el respeto, en el derecho que tienen los periodistas a cuestionar al poder, sino una relación basada en el chantaje ideológico, en la criminalización de la profesión, y eso es terrible en una sociedad que aspira a ser democrática. Así que bueno, en el caso mío, pues estoy recibiendo una dosis parecida a la que han recibido muchos otros, incluido tú mismo. O sea, aquí en Venezuela tenemos un historial en ese sentido bastante amplio, y eso es muy lamentable. Venezolana, una sociedad en la cual esta información termina siendo conculcado, y ya hemos visto demasiados episodios. Se ha criminalizado no solamente al periodismo, se criminaliza la denuncia, se criminaliza al médico que denuncia la falta de insumos en un hospital, se criminaliza al trabajador que reclama. Está preso un dirigente sindical como Rubén González por hacer precisamente lo que tiene que hacer un dirigente sindical, que es perder a los trabajadores, ¿no? Y por supuesto también pues estamos en un proceso de deterioro de la vida política, un deterioro grave, terrible. Dejamos los instrumentos de la política para jugar en la relación entre adversarios, pasar de relación de adversario a una relación de enemigo, en la cual lo que pesa, lo que vale es la fuerza, no la fuerza de las ideas, sino la idea de la fuerza. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo, Chugo. ¿Qué más te puedo decir que no sepamos, ¿no? Que tú no sepas tanto o más que yo, ¿ah? Pero hay un aspecto, Vladimir, que tú tocaste anoche y que me parece importante destacar. Tú decías anoche que en tu programa has invitado numerosas veces a voces del chavismo que no salían en Venezolana de Televisión. Y yo quiero subrayar eso. La disidencia chavista o el malestar chavista, sobre todo de base, es víctima de una
doble agresión, porque de los medios convencionales de oposición hay una actitud tipo, bueno, ¿quién te manda, chavista? Pues recibe tu dosis de patria, les dicen. Y los medios del Estado, los medios secuestrados por el oficialismo, entonces los agreden, los criminalizan o los ignoran. Entonces es muy difícil que haya espacios para ese tipo de planteamiento. ¿Cómo queda esa franja de opinión en el país? ¿Cómo queda esa franja sin la cual, por cierto, no hay cómo construir una nueva mayoría? Bueno, fíjate, queda realmente golpeada por esta situación. Ahora, yo pienso seguir haciendo mi trabajo, bueno, en la radio, yo tengo un programa en Unión Radio, como tú lo sabes, pero mantenerlo, yo quiera que se pueda, que así sea. Voy a tener también mis espacios en las redes sociales y bueno, por supuesto no va a tener la misma llegada que un canal de televisión, pero haremos el esfuerzo de estar allí y de seguir dándole voces a esos factores, porque fíjate, por ejemplo, por ponerte una figura emblemática del chavismo disidente, Juan Barreto. Juan Barreto no sale en BTV, pero también lo criminalizan en los otros medios. Y una de las cosas que yo decía es que, y lo decía en estos días también, es que ni siquiera el chavismo que apoya a Maduro sale en Venezuela de televisión. Para que tú veas a alguien del Partido Comunista de Venezuela, o de ORA, o de incluso partidos, digamos, como el PPT, eso no lo ves en BTV porque, caramba, ni siquiera para eso tienen tolerancia, ¿verdad? Ellos no toleran ni siquiera el que tú, apoyándolos a ellos, estés en otro partido. Quieren una incondicionalidad total, y esa frase, traidores nunca, leales siempre, traidores nunca, es un monumento a lo que siempre han querido, el pensamiento único, la incondicionalidad, la ausencia de crítica, ¿verdad? Y bueno, pero como decían muy bien Orwell, pues ahí está la granja revuelta en ese momento, porque evidentemente hay mucho descontento y el chavismo por todo lo que estamos viviendo. Mira, yo he recibido llamadas, en el día de hoy, perdón, de ayer y de hoy, en la ahorita he visto mensajes que cuando me estaba llamando, bueno, solidaridad de mucha gente de todas las corrientes, incluso bueno, del chavismo también, incluso gente que tiene alguna responsabilidad en el chavismo dándome su solidaridad, porque bueno, están realmente desconcertados con esto. Pero qué mal está un país cuando un presidente de la República pide la cabeza de un periodista porque no le gusta su estilo, no le gusta su crítica, no le gusta que diga algo, en fin, que le moleste el oído. Vladimir, anoche en tu exposición en las redes también reivindicaste tu condición de hombre político. Es conocida la figuración de tu nombre en diversas listas de presuntos integrantes del próximo Consejo Nacional Electoral. Ahora hay una vuelta de tuerca porque el mismo día, en la misma noche en que se conoce tu salida de Globovisión, se produce una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia avalando la directiva parlamentaria presidida por Luis Parra, a pesar de que no se conoce por ninguna parte del acta donde supuestamente esa directiva habría sido electa con quórum. Sin embargo, repito, la sentencia del TCJ establece eso. ¿Qué valoración haces tú de ese hecho? ¿Qué consecuencias crees tú que eso pueda tener? Bueno, mira, en primer lugar, con respecto al punto inicial, yo no he aspirado ni he asomado mi nombre para estar en el Consejo Nacional Electoral, ni ando buscando eso. No tengo ningún interés en estar en el Consejo Nacional Electoral ni en ningún otro cargo público en este momento. Eso no está en mi agenda. Pero lo más curioso de esto, hermano Chugo, es que se han puesto de acuerdo factores del mismo chavismo y del extremismo opositor para, bueno, quitarle peso a lo grave que es el hecho de que saquen del aire un programa como Vladimir a la Una, donde incluso algunos de los que hoy también apuntan con sus dardos envenenados contra mí. Y eso, bueno, eso da para pensar muchísimo. Yo, fíjate, yo no solamente que no tengo esa operación, pero si en todo caso fuese así, pues yo perfectamente habría dicho públicamente, mira, me voy de Globovisión porque voy a aspirar al CNE legítimamente, ¿verdad? Por ejemplo, pero no es el caso. Por ejemplo, si mañana se abriera un proceso para elegir al defensor del pueblo, mira, a lo mejor me animo y me postulo, porque creo que hace falta un defensor del pueblo venezolano, no lo hemos tenido. Así es.
por ejemplo, ¿verdad? Pudiera decir que en los tiempos de Ilia Parra no tenemos un defensor del pueblo, y quizás un poquito de Armando Taray, pero muy poquito, ¿verdad? Pero no hemos tenido desde que se creó la defensoría un defensor del pueblo en Venezuela. Entonces, por ejemplo, ahí a lo mejor me animaría, ¿ves? Con todo el derecho que me asiste el ser firmante de la Constitución, por ser ciudadano y ser firmante de la Constitución, o sea, tendría derecho a hacerlo. Con respecto a lo del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ves? Ese fue otro de los puntos. ¿Ves? El gobierno quería que yo entrevistara a Parra en la Asamblea Nacional y yo no quise hacerlo. Esa fue una de las cosas que al gobierno no le gustó tampoco, ¿verdad? La gente del gobierno es la jefe de campaña de Parra en la Asamblea, para que tú lo sepas, lo estoy diciendo aquí. ¿Ves? Y bueno, esa decisión a mí no me sorprende, porque en la práctica casi que ha venido haciendo así, que el presidente de la Asamblea reconocido por el gobierno ha sido Parra, a pesar de eso que tú señalas, que no se ha visto Parra nada en el acta de la elección de este ciudadano. Entonces, bueno, imagínate, eso no resuelve el conflicto político, fíjate, porque tú no puedes resolver el conflicto dejando por fuera a la mayoría de los diputados, realmente. Pero lo que se ha debido era convocar una asamblea convocada al respecto de elegir la directiva sin presiones, que los diputados pudieran ingresar sin ningún tipo de maniobra, de alcabalas militares, de colectivos, etcétera. Eso es lo que se ha debido hacer. O sea, ser electo presidente de la asamblea en esas condiciones, caramba, debe ser como, no sé, como comerse un helado con el papel, no deben saber a nada. No, y de hecho eso, en lugar de solventar, agudiza el conflicto político, porque aleja la posibilidad de un Consejo Nacional Electoral concertado. Por supuesto, de acuerdo contigo, Chugo, esa es la realidad. Vladimir, tendremos entonces mucho más, Vladimir, a la 1, a las 2, a las 3, a las 10, a la hora que haga falta. Fíjate, ¿qué vamos a hacer? Yo hoy tengo mi programa que se llama Vladimir a la carta, que por cierto quiero invitarte, estaba pensando hacerlo, porque bueno, la etiqueta sería 2 pelones a la carta. Quiero invitarte, bueno, tú siempre has estado también en otro espacio, bueno, y quiero que hagamos algún programa donde yo te tenga a ti como invitado, que de paso eres muy polémico en tus cosas que dices, ¿no? Excelente. Así que bueno, vale, y quiero saludar a toda la audiencia de tu programa, Chugo, y saludarte a ti, a toda tu familia, y llevar un abrazo para todos. Agradecidos nosotros por haber que hayas aceptado nuestra llamada. Un gran abrazo y mucha suerte. Buenos días, mi hermano. Un abrazo. En la entrevista que ahora más temprana nos concedió el colega periodista Vladimir Villegas a propósito de la situación de su salida del aire del canal Globovisión, del ex canal Globovisión. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos de La Fuerza es la unión. En muchas ocasiones yo he compartido con ustedes la preocupación acerca de cómo la fragmentación de la oferta informativa termina por hacer prácticamente ininteligible el panorama de los sucesos, para decirlo de manera menos académica. La montaña de piedras que nos cae a nosotros
los ciudadanos, de piedras informativas, de piezas noticiosas transformadas en peñonazos, como dijo era alguna vez el difunto Alfredo Peña, bueno, llega un momento en que tú ni siquiera sabes de qué es lo que está pasando, no por falta de información, sino por exceso de información fragmentada. Esa es otra manera, esa es otra trampa de ocultar la información, saturando a la gente con diversas versiones para que tú no sepas en realidad a qué atenerte, ni de qué conjunto forman parte esos fragmentos informativos. Fíjense ustedes, ayer aquí estuvimos escuchando la disertación que nos regalara el doctor Ali Daniels de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia a propósito de la interpretación, entre comillas, que solicitara Tarek William Saab al Tribunal Supremo sobre si Voluntad Popular era o no supuestamente una organización terrorista. El doctor Ali Daniels nos explicó con lujo de detalles cómo tal solicitud no era procedente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la realidad política y de la realidad social, y era violatorio de derechos. Bueno, 24 horas después tenemos la decisión de la Sala Constitucional, entiendo, del Tribunal Supremo de Justicia, avalando lo que no se podía avalar, avalando la elección de una junta directiva parlamentaria sin tener el soporte del acta que estableciera que esa elección fue realizada con el quórum respectivo. Entonces, no perdamos de vista el horizonte completo, el panorama completo. Una y otra decisión forma parte de una misma dinámica política y de un mismo cuadro tremendamente preocupante. Por ello tenemos de nuevo con nosotros, gracias a su generosidad, al doctor Ali Daniels. Ali, por favor, comparte con nosotros qué es, desde el punto de vista jurídico, esa sentencia y cuáles son sus implicaciones sociales e institucionales. Muy buenos días. Muy buenos días, Chu. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, esta es una sentencia que efectivamente tiene unas gravísimas consecuencias, porque lo más importante de todo, porque los números no cuadran. Es decir, si Parra hubiera ganado con los votos, pues que además pueden contarse, pueden señalarse con nombre y apellido, pues no hubiese habido ningún problema. El tema es que precisamente lo más importante de cualquier elección, que es la justificación de los votos, pues no aparece por ningún lado. Recordemos que este caso es un amparo introducido por el señor Ochoa Antich, donde pidió, señores de la Sala Constitucional, díganme cuál de las dos juntas directivas que se dijeron electas en enero de este año es la correcta, es la legítima. Entonces el Tribunal Supremo, en vez de decir, bueno, aquí hay tantos votos, tantas personas y tantas para esta plancha y tantas para la otra, no, simplemente con tres argumentos bastante débiles, dijo que era Parra el presidente. ¿Cuáles son esos tres argumentos? Muy rápidamente. El primero, que es el más sorprendente de todos, porque no tiene nada de jurídico. El Tribunal Supremo tiene que decir en base a la ley y la Constitución, y en este caso este argumento que voy a decir no tiene nada que ver con ninguno de los dos. Dijo la Sala Constitucional que una de las razones para decidir era que se estaba haciendo un diálogo entre el gobierno y la oposición además en términos generales, no parte de la oposición, sino tal y como lo dijo la Sala, pareciera que es con toda la oposición, y que eso estaba fundando las bases para que la Asamblea Nacional saliera del desacato. Ese es el primer argumento. El segundo se basa en el hecho de que se afirmó Parra que el señor Guaidó no apareció. Entonces, como el señor Guaidó, de acuerdo con lo que dice el señor Parra, no apareció, entonces ellos simplemente procedieron a actuar como se hace cuando la Asamblea Nacional está recién electa y va a iniciar su periodo constitucional, que es elegir al diputado más antiguo, y ese diputado más antiguo sigue el debate y se elige la nueva junta directiva. Ese artículo es inaplicable al caso porque hay una junta directiva previa, que es la junta directiva de Guaidó del año anterior, y en consecuencia él es el que tenía que dirigir la situación. No podía aplicarse el artículo que es solamente para el caso del inicio del periodo constitucional. Y por último, porque además ya sabemos, y están las fotos y los videos donde Guaidó intentó entrar y no lo dejaron entrar, o sea, no fue que él no quiso. Y por último está el argumento según el cual es un hecho notorio comunicacional que a
al diputado Parra le robaron el listado donde estaban los votos y donde estaba la firma de los diputados, la lista de asistentes. Entonces, sobre este último argumento, lo que hay que decir es que lo que es un hecho notorio no es que se lo hayan sustraído la lista. Lo que es un hecho notorio es que el señor Parra dijo que se la habían robado, que se la habían sustraído. Entonces, si usted alega que le ocurrió algo, usted tiene que probarlo. Y no lo hizo, sino simplemente que el Tribunal Supremo dijo, bueno, como el diputado Parra dijo que efectivamente le habían sustraído, eso fue así, y es además un hecho notorio comunicacional. Entonces, como ven, la elección del señor Parra no es porque sacó 100 votos, 50 o 10, sino porque el Tribunal Supremo dijo es que todo lo que dice aquí el señor Parra es válido, es así, y en consecuencia es el nuevo presidente de la Asamblea. Pero lo más grave de la decisión no es solamente eso, de elegir a una persona sin justificar que tuvo los votos, sino que adicionalmente señala que hacen una serie de afirmaciones, unas citas, unas declaraciones del señor Guaidó, y dicen que que está prohibido cualquier tipo de parlamento paralelo, y de ocurrir que ese parlamento existiese o tratase de constituirse, se considerará que es en desacato. ¿Qué implica esto? Esto implica que se le va a aplicar la misma doctrina que se aplicó, una doctrina inventada sin ningún fundamento contra los alcaldes en el año 2014 y 2017, y en consecuencia podría la Sala Constitucional de considerar que Juan Guaidó entra en desacato, ordenar su detención. Esa es la consecuencia más grave de la detención. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, directivo y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, quien nos hace en primer lugar este análisis, llamémoslo de forma, de lo que es la sentencia emitida ayer por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, avalando lo que es imposible avalar en derecho y en razón. Yendo un poco más allá, doctor Daniels, por cierto, tengo que decirlo, a mí me sorprendió cuando este recurso fue introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que sabemos que ha hecho siempre el Tribunal Supremo de Justicia ante recursos como estos. Hay una práctica viciosa determinada por los abogados, la ultrapetita, es decir, sentenciar más allá de lo originalmente solicitado para aprovechar esa solicitud y establecer un conjunto de cosas no previstas dentro del recurso inicialmente intentado. Esta situación era absolutamente previsible por las características de ese tribunal y bueno, aquí estamos. Le pregunto, ¿cuál es el panorama institucional de acuerdo a la mirada de Acceso a la Justicia? Porque tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que desde diciembre del 2015 tiene severas dudas sobre su integración, sobre su composición, decidiendo ahora sobre la integración de otro poder, el poder legislativo, y decidiendo, echando al cesto de la basura la voluntad, el voto de 14 millones de venezolanos. ¿Qué panorama institucional presenta Venezuela ahora que estamos frente a una crisis terrible, una emergencia humanitaria compleja agravada por una pandemia mundial? Sí, bueno, efectivamente el panorama institucional es terrible porque estamos hablando de que la Asamblea Nacional era el último poder público que quedaba con una legitimidad democrática, electo, como dijiste, por el pueblo venezolano, no solamente la parte de la oposición, sino también lo que es la bancada oficialista. En consecuencia, pues esto es muy terrible, sobre todo porque, y esto es un argumento que es para mí el más importante de todo, a partir de la sentencia número 2 de enero del año 2017, el Tribunal Supremo dijo que que la Asamblea Nacional solo podía salir del desacato de una única manera, que era la siguiente: tenía que constituirse la Junta Directiva presidida por el señor Ramos Ayub, y esa Junta Directiva, una vez constituida, tenía que desincorporar a los diputados de Amazonas, que recordemos que esa es la razón del desacato, que se habían incorporado. Entonces, solo a través de ese medio podía la Asamblea Nacional salir del desacato. Eso lo dijo en reiteradas ediciones a partir de ese momento como un lorito. Entonces, el tema es que si esa es la única manera de salir del desacato y todo lo que haga la Asamblea a partir de ese momento es nulo, porque sí lo dice nulo, y la sentencia de hecho repite que la
elección de Borges, la elección de Omar Prieto, la elección de Omar Omar Barbosa. Barbosa, perdón, y la elección de todos posteriores, también todas son nulas. Mi pregunta es ¿por qué esta elección sí es válida? Si el desacato se mantiene, porque la decisión dice que el desacato se mantiene, que se está en camino de salir de él, pero no que el desacato se acabó. Entonces la pregunta es si el desacato se mantiene, ¿por qué la elección de Parra o de cualquier otra persona va a ser válida? Entonces ahí uno se da cuenta que, como está bien señalando, pues el Tribunal Supremo, la decisión era la que lamentablemente todos esperamos, porque no teníamos expectativas, al contrario, pero ni siquiera tiene coherencia con sus propias decisiones previas, donde decía que cualquier cosa que haga la Asamblea Nacional, a menos que actúe de la forma que he descrito, se saliese del desacato. Entonces es una situación donde la institucionalidad, la lógica y sobre todo los principios más básicos de que en una elección la gana el que tiene los votos, ni siquiera ya se están respetando, y ya creo que el gobierno está echado por la borda, y el Tribunal Supremo, cualquier tipo de acuerdo que se pudiese tener para lograr una elección a través del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional, pues, para tener un CNE y tener finalmente un cuerpo electoral que permitiese hacer unas elecciones en el futuro, porque recordemos que este año es un año donde debe hacerse una elección. Conversamos con el doctor Ali Daniels, directivo y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Finalmente, doctor Daniels, perdone que nuevamente le exprese más que una pregunta, una angustia. Si tenemos un Tribunal Supremo de Justicia cuya composición y estructura es señalada por importantes sectores del país como viciada desde diciembre del 2015, si tenemos un poder legislativo que en este momento ya no es que tiene dos directivas, sino que una directiva que no puede probar su legitimidad electoral es avalada por ese Tribunal Supremo de Justicia cuestionado, y la otra directiva es objeto de una amenaza brutal de persecución, acoso y derribo. Y tenemos, por otro lado, en tercer lugar, a un poder ejecutivo que surge de una elección como la del año 2018, cuestionada por muchos sectores e incluso impugnada por algunos de los candidatos que en ella participaron, y que además hoy está haciendo la gestión de la emergencia en una situación ciertamente por fuera de los presupuestos previstos en la Constitución. Recordemos que el decreto de emergencia tenía una validez limitada y una sola posibilidad de reanudación, de ratificación, y esa oportunidad ya terminó también. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en la ley de la selva, estamos en la ley del oeste, la ley del revólver. ¿Dónde estamos desde el punto de vista constitucional? Esto es una república. Lamentablemente, hablar de que en Venezuela los elementos del Estado tienen alguna legitimidad a partir de esta decisión, pues es muy aventurado decirlo, porque precisamente lo que ha ocurrido es todo lo contrario, un desmantelamiento institucional, donde no hay piedra sobre piedra, donde todas las instituciones están delegitimadas en el sentido de que todas están cooptadas por el poder. Pero lo más importante es que además la única salida, la única vía que había para decir, bueno, vamos a tratar de reconstruir la institucionalidad, que era a través del Comité de Postulaciones, para tener un CNE en el que todos podamos confiar, bueno, lamentablemente con esto pues no se ha acabado. Y además tenemos una situación agravada, porque como tú muy bien dijiste al principio, estamos en una emergencia humanitaria, que ahora a la cual se le suma una pandemia que impide además cualquier tipo de movilización, de protesta, y que impide además cualquier tipo de acción, digamos, de cívica, de decir no estamos de acuerdo, no estamos. Y en estos momentos pues la gente está de manos atadas, en el sentido que estamos viendo cómo el tribunal decide, un tribunal que, como tú muy bien dicho, está muy cuestionado respecto a sus miembros, porque sabemos que sus miembros al final son electos por razones políticas y no por sus méritos intelectuales, y lamentablemente pues con un Tribunal Supremo que además tiene estas argumentaciones tan pobres, donde se contradice y donde ni siquiera dice que una elección la gana que tuvo más votos, pues lamentablemente desde el punto de vista del Estado de Derecho en Venezuela, hablar de que eso ocurre, de que hay Estado de Derecho, es una mentira. El Estado de Derecho en Venezuela ahorita es un ejercicio de dibujo libre, lamentablemente.
Doctor Ali, le agradecemos inmensamente que nos haya dado esta segunda parte, esta necesaria segunda parte de su exposición iniciada en el día de ayer. Era Ali Daniels, de la organización Acceso a la Justicia. Buenos días, Ali. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Ali Daniels nos da esta afirmación. Imagino que debe ser muy dura, muy difícil, siendo abogado, siendo jurista, siendo un profesional de las leyes, decir, es que no hay instituciones, es que no hay ley. No se trata de que yo tenga una interpretación distinta, se trata de que no hay trama institucional confiable, creíble, de aceptación legítima para todos. Complicado, extremadamente complicado. Además complicado concretamente para el ciudadano, porque este no es un asunto de especialistas. Este es un asunto que impacta directamente en ustedes, en su derecho a la vida, en su bolsillo, en su estómago, en la mesa de su casa. Todo esto termina impactando allí. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y en este segmento quiero expresarles mi opinión sobre 3 elementos fundamentales que hemos abordado en los días de ayer y de hoy. Ustedes me lo han requerido, ustedes me lo han solicitado, y es también una responsabilidad de uno, pues nosotros no somos propagandistas de tal o de cual posición, nosotros estamos abogando por suministrar datos, criterios para que el ciudadano pueda formarse su propia opinión sobre todo lo que ocurre. Y me están solicitando eso. Bueno, pues vamos a ello. En primer lugar, sobre el tema de la salida del aire del programa del colega Vladimir Villegas, a quien, como él mismo lo dijo acá, me une una larga amistad desde la infancia. Pero más allá del tema de que seamos colegas, más allá del tema de que seamos amigos, es importante destacar lo que él mismo decía. Esta es la expresión de la continuidad de una conducta atroz contra la libertad de expresión. Todo régimen liberticida es un régimen que por definición está contra que el ciudadano se informe, en contra de que el ciudadano maneje las claves que dan lugar al proceso de organización del tiempo y del espacio, porque un ciudadano que maneja esas claves es un ciudadano empoderado, un ciudadano que sabe de dónde vienen los tiros, un ciudadano que sabe hacia dónde hay que caminar para construir futuro. Es decir, no es una persona inerme en manos del Estado, en manos del poder. Por eso es que los regímenes liberticidas atentan en primer lugar contra la libertad de expresión. Como bien dijo el mismo Vladimir Villegas, sí, cuando él estaba entrando a Globovisión en el año 2013, a mí me estaban votando de ese canal. Vamos a decirlo con absoluta claridad. Uno de los días más memorables de mi vida profesional será aquel viernes 16 de agosto del año 2013. En esa madrugada del viernes 16 de agosto del 2013, yo informé a la audiencia
que era el último programa que íbamos a hacer en Del Dicho al Hecho, y que a las 10 de la mañana tampoco saldría al aire, o saldría al aire el programa de despedida de El Radar de los Barrios. Digo que siempre lo recordaré porque ese día no solamente se produjo mi despido del canal de la Florida, el día 6 de la tarde, estando al aire, estando en cámara, el colega Leopoldo Castillo, en una actitud solidaria y valiente, anunció su salida también de ese canal, en protesta y en solidaridad. Luego, a las 8 de la noche, un excelente profesional, de cuya amistad me honro, el periodista Román Losinski, no sacó al aire la emisión estelar del noticiero. Hasta allí llegó la presencia de Román Losinski en ese canal. Todo eso ocurrió, repito, el 16 de agosto. Hago la referencia para decir que sí, en efecto, somos testigos y hemos sido objeto de agresiones como esta, que forman parte del continuum de las agresiones del régimen liberticida contra la libertad de expresión. Ahora, nosotros aquí hoy sí hacemos pública demostración de solidaridad con el agredido. Nosotros sí, frente a esta situación, levantamos la voz, señalamos el atropello brutal y expresamos públicamente nuestra solidaridad con el agredido. En primer lugar, sobre ese tema. Sobre ese mismo tema, el tema de Vladimir Villegas, quiero destacar la afirmación que él hizo en este programa. Él no es candidato al Consejo Nacional Electoral, lo dijo acá, que no le interesa. Me imagino que ahora menos que nunca, después de lo ocurrido con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, validando la directiva del señor Parra, porque repito, una decisión como esa termina de alejar la posibilidad de un Consejo Nacional Electoral consensual. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, mi alerta al país sobre el morbo de la violencia. La gente dice, no, pero claro, violencia en la que estamos. Sí, violencia en la que estamos. Pero siempre se puede agravar, siempre puede ser peor, siempre. Sobre todo en un país como el nuestro, sobre todo en un país que alguna vez fue petrolero y que algunos piensan todavía que es un botín. Y no lo tratan como país, no lo tratan como una república, sino como eso, como un botín a controlar o a despedazar. Entonces, los riesgos de violencia siempre son graves y siempre pueden profundizarse. Lo que acaba de ocurrir, repito, dinamita la idea misma de república. ¿Qué es una república? Una república no es un cuartel, una república no es un potrero, una república no es un ring de lucha libre, una república es un espacio donde poderes autónomos e independientes se controlan mutuamente en beneficio del ciudadano. Una república es un sitio donde, por ejemplo, un tribunal federal puede decirle a Donald Trump, no, usted no puede hacer eso. Esa medida que usted acaba de tomar va para atrás. ¿Por qué? Porque lo decide este tribunal. Y este tribunal controla al Poder Ejecutivo. Como también puede controlarlo, por cierto, el Congreso. Para poner el ejemplo de Estados Unidos, y puedo poner 10 ejemplos más, 100 ejemplos más. Eso es una república. Ahora, un sitio donde hay un tipo, ¿no?, que no tiene apoyo popular, que no tiene carisma, que no tiene ascendiente ni siquiera sobre su propia militancia, sobre la gente que alguna vez formó parte de ese proyecto político. Pero como tiene el apoyo de quienes tienen las armas y como tiene el apoyo de quienes tienen acceso a la divisa, como tiene el apoyo de los cazadores de renta, que lo siguen considerando un instrumento para seguir el negocio vampirizando lo que queda del país, entonces resulta que puede controlar al Poder Ejecutivo, controlar al Poder Legislativo, controlar al Poder Judicial. Eso no es una república. Eso es la ley de la selva. Y la selva es caótica. La selva es caótica. Bueno, tenemos la situación que tenemos cuando el país no está ni de lejos en una situación normal, en una situación ordinaria. Nuestro país se enfrenta
una emergencia humanitaria compleja. ¿Y qué es una emergencia humanitaria compleja? Bueno, les pongo un ejemplo. Ayer Caracas es la mejor fotografía de lo que es un país en emergencia. Ayer Caracas, cuando amanece llena de humo. No se podía ni respirar en la ciudad por la cantidad de humo y de basura en suspensión en nuestra atmósfera, ¿verdad? Caracas era un conjunto de edificios y de viviendas en el medio de un anillo de fuego, incendios forestales por todas partes. Y eso era una tragedia, bueno, y lo hablamos en este programa, ayer en la madrugada. ¿Qué ocurre al final de la tarde? Que cae un chubasco, cae un aguacero torrencial. Y cuando cae el aguacero torrencial, pero se inundan calles, se inundan avenidas y se va la luz en varias partes de la ciudad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un país a la intemperie, estamos hablando de una ciudad a la intemperie. Y el tema no es que llueva o no llueva, chicos. El tema no es que haya o no haya incendio. El tema es que nuestra vida no puede discurrir entre el incendio y la inundación. El tema es que nosotros tenemos derecho a vivir sin tanta vulnerabilidad. Ahora, para ello, tenemos nosotros que ser ciudadanos más conscientes. Tan conscientes que seamos capaces de cambiar el gobierno, porque el gobierno es el origen de toda esa vulnerabilidad. ¿Pero quién lo va a cambiar? Nosotros, hermano. O sea, aquella idea, y con esto voy al tercer punto, aquella idea de que iba a llegar alguien, ¿no? Que íbamos a tener unos militares prestados, ¿no? Que iban a llegar en un portaaviones ajeno a liberarnos. Aquella idea de que solos no podemos, ya vienen todos a liberarnos. Bueno, vale, esa idea, en principio, yo como venezolano la considero tremendamente inadecuada, ¿no? Ya lo dijo Rómulo Betancourt en alguna ocasión, cuando Venezuela ha necesitado líderes, cuando Venezuela ha necesitado héroes, los ha parido, no los ha importado. De hecho, exportamos liderazgo para toda América Latina cuando fue necesario liberar a toda esta parte del continente del yugo español. Entonces, en primer lugar, es inadecuado. Pero además, más allá de que sea o no inadecuado, la cosa es mentira, ¿vale? La cosa es mentira. Es mentira que a nosotros nos venga a liberar una invasión extraterrestre, bien sea con naves espaciales o con barcos de guerra. Eso es mentira. Aquí, si no hay una oposición venezolana fuerte, con profundidad social, que exprese de verdad la esperanza y que sea instrumento para liberar a la gente del dolor. Si eso no lo tenemos acá, no basta con que tengamos entonces gobiernos imaginarios y líderes en redes sociales. No vale. Solidaridad internacional hace falta. Apoyo internacional muy necesario. Pero ese apoyo internacional, así sea inmenso, no termina en nada si aquí no hay una oposición que tenga la profundidad social necesaria para cambiar las cosas. Bueno, eso hay que asumirlo, porque es la única manera de corregirlo. Los únicos errores que tú puedes corregir son los errores que asumes. Si tú vas caminando por una calle y tienes las trenzas de los zapatos sueltas, tú tienes que pararte en un momento, agacharte, amarrarte los zapatos y seguir caminando, porque si no te vas a pisar las trenzas y te vas a caer una y otra vez. Y eso ha pasado. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Ahorita está ocurriendo que el régimen está haciendo de todo para aislar a la dirección opositora, para aislar a los factores que dirigen el campo opositor partidista. Y tengo que decirlo con dolor, lo está logrando. Y lo está logrando, entre otras cosas, porque esa dirección de ese campo opositor partidista se está dejando aislar. En primer lugar, no establece una relación orgánica, dinámica con las mayorías nacionales, tanto los pobres como los empobrecidos, que somos casi todos. Antes la gente decía, no, los pobres, ese 54% que vive en los barrios, no vale. Ahorita pobres somos todos.
El 94% del país apenas sobrevive. La única diferencia que se puede ubicar son los pobres de siempre y los empobrecidos de ahora. Pero todos estamos en el campo de la pobreza y esa angustia de la gente no encuentra a veces canal y expresión en lo que es el discurso y sobre todo el accionar de la dirigencia opositora. Pero eso hay que resolverlo. En segundo lugar, además de unirte con el pueblo, tienes que unirte entre ti mismo. El hecho de que a estas alturas la oposición venezolana no tenga una estructura, una cierta institucionalidad, y seguimos diciendo, no, porque es que tenemos la Asamblea Nacional, ya va a mano. La Asamblea Nacional es un poder público, no es un partido político. La Asamblea Nacional es un poder público, no es la fachada institucional del G4. Nosotros, los demócratas, no podemos hacerle a la Asamblea Nacional lo que el gobierno, lo que el régimen de Maduro le ha hecho al Poder Ejecutivo, que es colonizarlo y convertirlo en un instrumento de un objetivo partidista. ¿Entiendes? Tiene que haber diferencia clara entre lo que es la Asamblea Nacional en tanto que institución y lo que es la dirección de la oposición política en Venezuela, la oposición política y social, partidista y social. Y esa gente, quienes integran ese nivel de dirección, tienen que tener unas reglas claras de funcionamiento, tienen que tener controles internos y externos, tienen que haber pesos y contrapesos. No puede ser que las cosas se hagan como se han hecho hasta ahora, pues. Bueno, un buen día amanecemos de sorpresita. Apareció un contrato de unos tipos que trabajan para Guaidó, firman un convenio con unos mercenarios para que vengan a invadirnos. ¿Y quién sabe eso? No, nadie. Los que saben están ahí. Y los que no saben se quedan callados. ¿Ves? O la sorpresita del 30 de abril. O la sorpresita del 23 de febrero. No vale. Así no se conduce una cosa seria, así no se conduce la construcción del poder, porque esa es la otra cosa. Permítanme que se los informe. A estas alturas, en el siglo XXI, el poder no se toma. El poder no se alcanza por asalto. No, el poder se construye. Sobre todo si estamos hablando del poder desde una perspectiva democrática. Entonces, hay que hacer una gran cantidad de cosas para evitar que esta estrategia de acoso y derribo de lo que queda de la República termine siendo exitosa. Es importante hacerlo. Termino con una preocupación, y lo digo a sabiendas que mucha gente podrá considerar esto que voy a compartir con ustedes como algo políticamente incorrecto. Ayer se produjo una conferencia mundial de donantes para la crisis venezolana y hubo discursos acerca de lo grave de nuestra crisis, la necesidad de incrementar el apoyo internacional sobre el tema de los migrantes, etcétera, y se logró reunir una cantidad de 2.700 millones de dólares, un poco más, por cierto, ¿no?, de compromisos de donar una cantidad como esa para el tema de los migrantes. La pregunta es, ¿y eso a dónde llega? ¿Cómo le llega eso a los migrantes? Entonces, al parecer, eso va a ser dirigido a los gobiernos de Colombia, de Perú, de Ecuador, de no sé dónde, para asistir y apoyar el manejo de la crisis de los migrantes venezolanos. Caramba, y me duele mucho, ¿sabes? Me duele mucho, porque lo que ha ocurrido en esos países con los migrantes venezolanos en el contexto de esta crisis no ha sido, por cierto, de apoyo, no ha sido, por cierto, de solidaridad. Nuestros migrantes quedaron sin empleo, porque el tipo de empleo que desarrollan nuestros migrantes en esos países fueron los primeros que acabó la pandemia. Mesoneros, cuidadores, vendedores ambulantes, dependientes de tiendas, todos esos negocios cerraron y en consecuencia esos empleos se acabaron. Y al no tener esos empleos, entonces nuestros compatriotas ya no pudieron pagar sus alojamientos. Los echaron a la calle. Al echarlos a la calle corren más riesgo todavía. ¿Entiendes? Entonces se inicia el largo camino, a veces a pie, de regreso a Venezuela. Entonces nos van a decir ahora que, van a darle 2.700 millones de dólares a los gobiernos tales, cuales y cuales
para apoyar a los migrantes. ¿Cómo les llega? Cuando ni siquiera les han podido dar una palabra de respaldo, de respeto, de afecto en la desgracia. Me preocupa, debo confesarlo, me preocupa. Me preocupa que la solidaridad con los migrantes se haya transformado también en un nuevo negocio de este tiempo y sigan los migrantes en la extremadamente difícil situación que conocemos. Lanzo esa alerta porque son muchísimos los testimonios que tengo de la situación desesperada de quienes caminando vienen hacia nuestras fronteras. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.